Hablarte acerca de la oración. La oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Yo creo que Jesús vino a este mundo más allá de que Él vino a salvarnos, a redimirnos, a perdonarnos, pero Jesucristo vino a que tengamos esa intimidad con el Padre. La Biblia describe ahí, en el principio de la creación, dice que Dios creó a Adán y Eva, pero Adán y Eva pecaron en contra de Dios, comieron, hicieron algo erróneo delante de los ojos de Dios. Entonces, al pecar, la comunión entre Dios y el huerto, entre Adán y Eva, se cerró automáticamente. El diablo comenzó a tomar posición, gobierno, poder, comenzó a haber muerte, enfermedades, maldiciones, y todo eso trajo la desobediencia. Por eso hoy quiero hablarte de la oración. Es muy importante, siempre trato de sacar sobre, sobre esto, en sacarle el misterio más profundo que pueda haber. Y mientras venía para este lugar, sentía esto en mi corazón hablarte de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es una comunión, una intimidad. Y Jesús fue una de las personas que tuvo intimidad, comunión con su Padre. La Biblia describe que debemos velar y orar. Ahora, pastor, usted me dirá, pastor, ¿por qué hay que orar? Bueno, una de las cosas que Jesús refiere, dice, a sus discípulos, le dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Habrá cosas que te van a tentar, habrá cosas que tengas ganas de hacer, como por ejemplo, volver a los viejos caminos, a los viejos amigos, volver al mundo. La carne te va a tirar, porque Jesucristo mismo lo enseña y dice, la carne es débil, pero más el espíritu está dispuesto. Y yo quiero hoy enseñarte acerca de la oración que tiene poder. La Biblia describe ahí y enseña muy claramente, nos da a entender el apóstol Pablo, dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, perseverar en la oración. La oración te llevará a niveles de poder, de gloria. La oración te comunicará con el cielo. Si vos sos un hombre o una mujer que orás y perseverás en la oración, vivirás adelantado al tiempo. ¿Cómo es eso? La Biblia describe que el rey sirio quería matar al pueblo de Dios. Eliseo era el profeta de Dios, era el profeta de la iglesia. Pero Eliseo no estaba mirando televisión. Eliseo no estaba conectado en el Facebook. No, Eliseo estaba puesto de rodillas, orando, buscando a Dios. Y de repente, me lo imagino así, que Eliseo estaba orando y Dios le revela que el rey de Asiria quería matar al pueblo de Dios. Entonces el profeta, conociendo el misterio, lo que pasaba en el mundo espiritual, le manda avisar al rey y le dice, anda, no vayan por tal y tal lugar, porque el rey de Siria los quiere matar a todos. Entonces dice que lo hizo una y otra vez, en muchas veces. Pero la Biblia describe que el rey sirio dijo, ¿cómo puede ser que cada vez que vamos a matar a esta gente, cada vez que queremos hacer algo en contra de esta gente, aparece, o sea, desaparece la gente esta? ¿Cómo es eso? Entonces, el rey de Siria dice, para mí que hay alguien metido entre nosotros que es de Israel. Él dice, uno que estaba, dice, no, Señor, no, de nosotros no hay ninguno. Lo que pasa es que hay un profeta de Dios, ese profeta le está revelando al pueblo lo que vos hablas en tu cámara más secreta. Entonces dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11,
y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Yo creo que cuando tenemos una vida de oración plena, continua, de continua perseverancia, se nos van a empezar a revelar misterios. Yo muchas veces pasé muchas experiencias orando, buscando a Dios, y muchas veces sentí el desierto y, y ese como si fuera que Dios no estaría, pero Dios sí está. Pero yo quiero hablarte hoy de tener esa experiencia con Dios, de perseverar en la oración, de tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no ora? ¿Qué pasa? Comenzará a tentarse a sí mismo. Su propia concupiscencia que está dentro, hay deseos de hacer cosas malas. Entonces, la oración te va a ayudar a que vos puedas dominarte a sí mismo. La Biblia dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea que a Daniel nadie le dijo que él debía ser santo, santo, santo. No, Daniel dijo: estoy lejos de mi casa, estoy en Babilonia, estoy cautivo, estoy preso. Pero nadie me va a robar mi santidad. Así que no me voy a contaminar con la comida del rey. No me voy a contaminar con los ídolos que hay en Babilonia. Daniel fue un hombre muy profundo en Dios. Daniel tenía sueños del cielo. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Del cielo, del corazón de Dios. Un muchacho, dice ahí en Génesis, llamado José. El varón era un soñador. Era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Yo siempre digo, nadie, absolutamente nadie, alcanzará misterios y cosas profundas en Dios si uno no pasa con Dios, no tiene intimidad con Dios, si uno no es obediente. Ahora, yo conozco mucha gente que quiere tener éxito, victoria, respuestas de Dios, pero no ora. El líder, el pastor, el apóstol, el profeta, cualquier persona que quiere escalar algo en Dios, si esa persona no ora, no podrá alcanzar nada. Por eso yo quiero hoy animarte a que pases tiempo con Dios. Pastor, ¿está mal que haga una agenda y salir a predicar campañas, cruzadas evangelísticas, congresos de avivamiento? Lo que sea, no está mal. No está mal que vos tengas una agenda, que Dios te dé la autoridad, el permiso, que tú vayas a esos lugares. Pero no podés estar días sin orar. Para mí el gran ejemplo de toda la Biblia es Jesucristo. Obviamente no habrá otro en este siglo y en el venidero, no habrá otro como Él. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el grande, el poderoso, el temible, el majestuoso. Jesús dice que se levantaba muy temprano a orar. Antes que saliera el sol, dice el Evangelio de Marco, describe que él se levantaba muy temprano. ¿Para qué? Para orar, para buscar a Dios. Él se acostaba muy temprano y se levantaba muy temprano. O a veces lo vemos que estaba amanecido. La Biblia describe ahí en San Mateo capítulo 17, describe algo tan profundo. Dice que Jesús le dijo: Jacobo, Juan, Pedro, sígame. Se fueron al monte, se fueron a orar aparte, lejos de las multitudes, lejos de la casa, lejos de la familia.
La multitud muchas veces molesta, la multitud muchas veces corrompe. Jesús se pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Horas buscando el rostro de Dios y minutos con la gente. Ahora mucha gente quiere pasar horas con los hombres y cero con Dios. No, no va a resultar, vas a estar 4 horas echando un demonio. Vas a estar dando malos consejos. ¿Por qué? Yo no puedo recibir nada de un hombre o una mujer que no pasa tiempo con Dios. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, pastor? En Hechos capítulo 7, versículo capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos 6, 15 dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y dice que su rostro era como un ángel. Ahí te das cuenta que las personas cuando oran tienen paz, tienen tranquilidad, tienen gozo, lo acusan, lo persiguen, lo calumnian, pero tendrán en su rostro el rostro de Cristo. Ahora yo te pregunto, cuando vos no orás, no pasas tiempo con Dios, automáticamente las personas se dan cuenta que esa persona no ora. Yo me di cuenta enseguida. ¿Por qué? No es que tengo un sensor que mido la oración, pero me di cuenta en su prédica, me di cuenta en su contestación, me di cuenta en su vida diaria, me di cuenta de que no ora. Yo quiero hablarte hoy acerca de la oración y del ayuno. Quiero hablarte de ese complemento tan poderoso que Jesucristo dejó y también del poder de la palabra, la oración, el ayuno y el poder de la palabra. La oración te conecta con Dios. Ahora Jesucristo dijo, velad y orad. No dijo que ayunemos y velemos. No, él dijo, velad y orar. O sea que vos podés pasar mucho tiempo, no te lo aconsejo, no se lo aconsejo a nadie, pero lo pongo como un ejemplo. Vos podés estar hasta 1 año sin ayunar, pero si vos estás 1 año sin orar, te morís, te secás, te enfriás, te vas a ir apartando de tu primer amor. Vas a dejar que tu carne te domine y no el espíritu. Por eso Pablo dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, versículos 6 y 7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿qué es lo que te dio Dios? Sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dice que avives el don de fuego que hay en ti. Avívalo. ¿Y cómo lo avivo? Como dice ahí Pablo que recién te leí. Perseverando en la oración. Buscando a Dios. Perseverando en la oración. Velando en ello con acción de gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea que Dios también te está diciendo que ores por vos, que perseveres en la oración. Pero Dios también te está diciendo hoy y nos enseña que también debemos orar por otros, por los reyes, como dice en 1 Timoteo capítulo 2. Orando por los reyes, por los gobernadores, por los intendentes, por los pastores, por los que están en eminencia. Pero es importante orar. Por eso hoy quiero hablarte acerca de la oración. Por eso le puse como título, la oración que tiene poder. Tu oración tendrá poder. Serás efectivo. Encontrarás dirección en todas las cosas. En el libro de los Hechos nos menciona, dice que el apóstol Pablo estaba por ir a un lugar. Y dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra.
Ellos querían ir para Macedonia, pero el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra. Y después dice que intentaron ir para otro lugar, para Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se volvieron, se retrocedieron. Entonces dice que pasaron a Troas y ahí se quedaron. Es decir, esperaron respuestas del cielo. Y dice que se le mostró una visión de noche, un varón que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. O sea que Dios le estaba diciendo, Pablo, Sila, Timoteo, no es por Asia, es por Macedonia. Y eso es lo lindo de tener comunión con el Padre, que el Espíritu Santo de Dios te guiará toda verdad. Serás efectivo. Las áreas de tu vida van a empezar a calificar. Te vas a parar en una plataforma y vas a predicar con denuedo. La gente va a querer estar con vos. Pero primeramente, ¿qué debo hacer? Pasar horas en su presencia. En tu intimidad te vas a trancar, te vas a encerrar en tu habitación y vas a orar, vas a buscar a Dios, te vas a meter en lo profundo de Dios y vas a comenzar a tener revelación del cielo. Pero ahora queremos pasar mucho tiempo predicando, haciendo montones de cosas y no buscamos la dirección de Dios. Por eso yo quiero animarte, si vos estás en busca de un trabajo, tenés un trabajo y querés pasar a otro trabajo, ¿qué es lo que tenés que hacer primeramente? Buscar la guía de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a este trabajo? ¿Estás seguro, Señor? Es que Dios te va a decir sí o no. A lo mejor no te va a responder con una voz audible el Espíritu Santo, pero vas a ver una señal, porque Dios se manifiesta en multiformas. Mucha gente a veces no lo cree, pero Dios se manifiesta en multiformas. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que Dios les prohibió hablar en Asia. ¿Cuántas veces yo, Ángel Quintero, pastor y evangelista, quise ir a otros lugares? Un día quise ir a la cárcel, tenemos un ministerio carcelario, y quise ir un día a la cárcel y el Espíritu Santo me dijo, no vayas porque no vas a entrar. Y bueno, no se pudo ir. Ahora, ¿a quién le hago caso? ¿A mi carne? ¿A mi ego? ¿A mi corazón? El profeta Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso yo quiero animar a gente que están escuchando detrás de Manantial de Vida, detrás de este audio. Quiero hoy decirte lo siguiente. Si te estás a punto de casar o estás en busca de una familia, no te lleves por lo que tus ojos ven. No te lleves por eso. Llévate por lo que Dios dijo. Yo estaba un día orando y Dios me dijo, no vayas más a ese lugar. ¿Por qué, Señor? Y me dio el motivo por qué no debía ir más por ese lugar. Bueno, hice caso. Dios me estaba guardando de algo malo, perverso, que el diablo se estaba tramando. Dios me dijo un día, no hable más con fulano ni con fulana. ¿Por qué? Por este motivo. Muchas veces vas a pensar que todas las personas son de bendición, pero no. Hay personas que no son de bendición. Hay personas que son como Judas, que te van a traicionar. Están a tu alrededor, están con vos sirviendo, pero Dios te va a advertir y te va a decir, tené cuidado con fulana, con fulano. Tené cuidado. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? La Biblia describe que Jesús era un hombre de oración, de ayuno, de obediencia, de rendición. Era el Hijo de Dios, pero sin embargo él tuvo que someterse a las leyes del cielo, a lo que Dios le decía cada mañana, cada día,
había una palabra fresca, había una renovación de su espíritu, había tantas cosas lindas. Pero dice que cuando él comenzó a elegir a los apóstoles, ya Dios le había dicho que Judas lo iba a entregar y que Pedro lo iba a negar. Que Judas era el tesorero de la iglesia y lo iba a traicionar. Y que Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesús ya sabía todo. ¿Cómo lo supo? Desde el cielo. Bueno, podría ser una de las cosas. Pero Jesús fue a orar y enseguida se le reveló quién eran los 12 discípulos y qué iba a pasar con cada uno de ellos. En quién podía confiarle su corazón. Jesús no le confió el corazón a Judas, porque Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Ahora quiero revelarte un misterio tan hermoso y tan profundo. La Biblia describe en el Evangelio de Mateo que cuando Jesús se fue a orar, a buscar al Padre, dice que sentía una gran opresión en su cabeza, en su pecho, y habla de la oración del huerto de Getsemaní. Dice que le dijo a los discípulos, quédense aquí ustedes, quédense acá, entre tanto que yo voy a orar. Y Pedro dijo, bueno, no, ustedes no se sienten, ustedes vengan conmigo. Pedro, Juan y Jacobo, esos 3 hombres de Dios tenían un acercamiento tan especial a Jesús, que Jesús le dijo, ¿saben qué? Estoy triste. Yo me imagino el rostro del Señor llorando, oprimido, con dolor de cabeza. Ellos nunca vieron así a Jesús. Su rostro a lo mejor estaba medio cambiado, diferente a otros días. Ya no era el rostro de que lo vieron aquel día cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Los discípulos conocían, tenían esa intimidad. Entonces Jesús le dijo, oren por mí. Yo voy a aquel lugar a orar. Entonces dice que Jesús se retiró a una distancia a orar, a buscar el rostro de Dios. Y él comienza a decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces dice que cuando Jesús regresó, los encontró durmiendo. Estaban roncando, estaban cansados. Entonces le dice, Pedro, Simón, levántate, levántate. No es hora de dormir. ¿Qué están haciendo? Les dije que comenzaran a orar. Y ahí les revela el secreto de la oración. Ahí Jesús le da el secreto de por qué debían orar. Le dice, a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Velen y oren. ¿Para qué? No le está diciendo para que no vayan a pecar. No, oren y velen para no entrar en una tentación. Ahora mucha gente no ora, no busca a Dios, comienza a ser tentado o tentada en algún área de su vida, pero sin embargo, en vez de orar y dejarse llevar por el Espíritu, se dejan llevar por su propia concupiscencia, por su propia carne, por su propio ego. Se van de la iglesia, se apartan, dejan el ministerio que un día se les fue otorgado por Dios. Y Jesús nos está diciendo, nos está revelando el misterio de orar y de buscar a Dios, de orar, como dice en Lucas, de orar y no desmayar. O sea que también Jesús nos advierte y nos dice en los evangelios de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan, nos advierte y nos dice, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre aparecerá. Yo me encontré con una historia, también en la Biblia, habla de personas que fueron fieles y de personas que son infieles. Ahora, ¿por qué Dios nos está hablando de la fidelidad? ¿Por qué Dios quiere que vos seas fiel en todo? Debemos ser fiel. ¿En qué, pastor? En la oración por sobre todas las cosas. Fiel en todo lo que emprendas. Fiel. La Biblia dice que le dice al siervo infiel, siervo malo, negligente, perverso.
¿Por qué no te preparaste? La Biblia describe que ese siervo infiel no se preparó, no oró, no buscó a Dios, se apartó de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor, que ese hombre se apartó de Dios y no fue fiel? Porque dice que comenzó a embriagarse, a emborracharse, a juntarse con la gente del mundo, comenzó a corromperse su corazón. Y dice que Jesús refiere una parábola en Mateo capítulo 24, versículo 48, y dice así: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera ni a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién me está diciendo Dios que tenés que ser fiel? Yo creo que a alguien Dios le está hablando y le está diciendo: es hora de que tu lámpara comience a encenderse. No seas insensato o insensata, no sea descuidada. Por eso encontramos mucha gente viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque su lámpara se apagó. ¿Por qué encontramos mucha gente viviendo perdidamente, erróneamente, sirviendo al diablo y no a Dios? ¿Por qué? Porque están como este siervo malo y negligente. Comenzó a juntarse con gente que no debía juntarse. Por eso yo siempre le digo: nunca, nunca por nada de la vida te juntes con personas que te van a descarriar, que te van a poner otro fundamento que es diferente a la palabra de Dios. Ahora, ese hombre o esa muchacha o esa jovencita o esa mujer de Dios descuidó su oración y comenzó a hacer cosas que desagradaban a Dios. Ahora, ¿por qué Dios no le corrigió antes el error? ¿Por qué Dios tuvo que venir? Porque así vendrá, dice el Señor, en una abrida y cerrada de ojo, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y tomará a aquellos que han creído, aquellos que han guardado la fe, aquellos que han perseveraron en la oración, que han vivido rectamente, puramente, santamente, piadosamente en Cristo Jesús, han guardado la fe, han guardado su testimonio, han congregado, han sido fieles en lo poco, y en lo mucho cuando estés en el cielo te van a poner. Ahora, ¿por qué no te preparas? ¿Qué es lo que tanto te ocupa ese espacio de tu oración? Claro, está cargado tu estómago de cosas, tenés hambre continuamente. No orás y mucho menos vas a ayunar. Y mucho menos vas a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estas cosas son frutos del Espíritu. Así que yo quiero animarte, que estás escuchando detrás de este mensaje. Quiero animarte, quiero decirte: comienza a buscar a Dios. Juan el Bautista dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirte, volvete a tu primer amor, volvé a congregarte, volvé a orar. Como dice Joel, volvé a orar, volvé a ayunar, volvé al altar, volvé a derramar tu corazón delante de la presencia de Dios. Esta generación no quiere orar. Hay mucha gente que no ora, no pasa tiempo con Dios. Y la Biblia dice: ojalá fuera frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita. ¿Quién es el tibio? El que vive un poco en el mundo y un poco en la iglesia. Un poquito el domingo en la iglesia y el sábado en el boliche. No, o frío o caliente. O sos de Cristo o sos del mundo. O le serví a Dios o le servimos al diablo. O le servimos a Cristo o le servimos a Barrabás. ¿A quién quieres servirle? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno?
Jesucristo viene pronto. Y Él no viene por un grupo de pastores, por un grupo de profetas. No, Él viene por una iglesia. Y nos está advirtiendo en este tiempo. Y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y termina y dice en Mateo capítulo 25, versículo 13: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si vos estás viviendo perdidamente, desorientadamente, si estás viviendo en fornicación, en adulterio, si estás viviendo conforme a las obras de la carne, bueno, hoy es el día, es la hora, te dice el Espíritu Santo, de que vuelvas nuevamente a tu primer amor. La Biblia dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A lo mejor no estás en fornicación, en adulterio, pero te apartaste de la iglesia, ya no congregás. ¿Qué te apartó de la iglesia? El trabajo. Estás todo el día trabajando. Bueno, comenzá a orar y pedir a Dios que Dios te dé un trabajo nuevo para que puedas congregarte. En Hebreos 10:25 nos menciona y nos dice el autor de la carta de Hebreos, y dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No te acostumbres a faltar en los cultos de tu congregación. No te acostumbres a dejar de orar. La oración te mantendrá de pie. La Biblia dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ahora, ¿por qué muchas veces el enemigo te gana la batalla? Uno dice: bueno, Jesús ya murió por mí. Jesús ya pagó el precio, sí. Pero hay algo que tenés que hacer vos todos los días de tu vida. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y vestite con la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Van a venir días malos en esta tierra. Va a venir hambre, peste, pestilencia, persecución, hambruna, mortandad. Vendrá tiempos, como dijo Cristo, dolores de parto, terremotos, enfermedades, falsos maestros, falsos profetas, enseñarán conforme a su propia concupiscencia. Se levantarán falsos cristos, se levantarán lobos rapaces, como dice Pablo en Hechos 20:28. Se levantarán lobos rapaces que van a dispersar tras sí a los discípulos, a los hombres de Dios. Por eso el Espíritu Santo hoy me dio este mensaje y me dice, como dice ahí en Hechos 20:28, cuidad la grey de Dios, cuidad la iglesia que fue, dice a los pastores de la iglesia, cuidad la iglesia, velad, orad, porque vuestro adversario el diablo, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Llénate de Dios, hermano. Llénate de su presencia, hermana querida. ¿Por qué? Hay gente que ya no ora. Hay gente que no busca a Dios. Y qué catástrofe es predicar con 15 minutos de oración. Lo único que sale es información. Lo único que sale son estudios teológicos. Lo único que sale de tu boca es conocimiento. Y la gente no quiere escuchar conocimiento. La gente quiere escuchar tu revelación, tu autoridad. ¿Por qué le decían a Jesús, este hombre habla como quien tiene autoridad? La gente no quiere saber cuántos estudios teológicos tenés. Es bueno estudiar, son herramientas,
El Instituto Bíblico te capacita. Yo no estoy en contra. Debemos salir de la ignorancia. En Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La Biblia describe que el pueblo de Dios cayó. ¿Por qué cayó? Por esos reyes malos, perversos, por esos falsos profetas que se levantaron, como decía el profeta Jeremías, se levantaron en los tiempos de Ezequiel. Debemos discernir. Si vos no orás, muy fácilmente vas a ser engañado o engañada. Si no orás, no tendrás dirección, tu fracaso será seguro. Vas a fracasar en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque no orás. Si no orás, te casarás y te vas a casar con la persona equivocada. Si no orás, te vas a congregar en un lugar donde Dios no te plantó. Si no orás, no buscas a Dios, no te humillás, no pasas tiempo, oras con Dios. ¿Cómo quieres tener resultados en Dios? Vuelvo a repetirte, tu fracaso será seguro. Vas a vivir estancado y frustrado. Yo un día saqué una frase y dije, el hombre y la mujer que pasa horas con Dios vivirá adelantado los días de este mundo. Vivirá adelantado. El apóstol Pablo escribe su última carta. Le dice, Timoteo, el tiempo de mi partida está cerca. ¿Cómo sabía eso él? Porque él pasó horas con Dios. Él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en el Espíritu. Él escribe a los tesalonicenses, le dice, no apaguéis al Espíritu. Le dice a su hijo espiritual, yo te conozco, yo te formé, le dice a Timoteo, viniste conmigo. Me viste cuando me llevaron preso en la cárcel de Filipo. Me viste cuando me azotaron. Me viste cuando me apedrearon en Listra. Me viste cuando te conté cuando me separé de Bernabé por causa de Juan Marco. Te conté todos los misterios que me pasaron. Fuiste testigo de las persecuciones, de las luchas. Fuiste testigo del Alejandro el Candelero que me persiguió. Pero él le dice, Timoteo, vienen tiempos malos y peligrosos. Por eso te rogué que te quedara en Efesios. Te puse como pastor en Efesios para que apacientes ese lugar, para que nadie enseñe otra doctrina en la cual está establecida. Y le dice, Timoteo, te aconsejo que avives el don que hay en ti. ¿Cuál es el don? El don no es echar fuera demonio. El don es orar, es buscar a Dios. Si yo no oro, los frutos del Espíritu, los dones de Dios no podrán manifestarse. Yo siempre digo, el profeta que no ora es un adivino, no es un profeta, se convierte en un brujo, porque lo que hace es adivinar. No está con Dios. La persona que no ora, yo no le puedo tomar un consejo. ¿Qué consejo me va a dar? Si su vida es un fracaso, no le puedo tomar un consejo. Ahora yo tomo consejo de personas que pasan horas con Dios, que tienen experiencia, que perseveraron, que los veo orando, doblando rodillas, que dejaron una huella en esta generación. De esas personas sí me puedo tomar un consejo. Pero pastor, la Biblia dice que aún las piedras hablarán. Amén. Las piedras hablarán también. Yo le hago caso a la voz que tiene oración, que tiene intimidad con el Padre, que es obediente. La persona que no es obediente al mandato de Dios y mucho menos al hombre de Dios, vivirá fracasado. No tendrá resultados jamás. Conozco a muchas personas, lamentablemente, tristemente decirlo, viven siempre en la misma silla sentado. Es que yo tengo un llamado a ser profeta y no oran, no buscan a Dios. Es que Dios un día me dijo que yo voy a ser pastor. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Te compraste un libro? ¿Te alimentás? ¿Pasás horas con tu mentor, con tu pastor? No tengo tiempo. ¿Cómo no tenés tiempo? ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre?
Y bueno, miro la tele, voy a jugar un rato a la pelota. Bueno, entonces no podrás calificar para Dios. ¿Por qué? Lamentablemente es así, hermano. La persona que no ora se lo morfa al diablo. La persona que no ayuna no podrá autonegarse. ¿Cuántas veces tuve que orar? ¿Cuántas veces tuve que ir a predicar desanimado? Y lo cuento como testimonio. Lo cuento para que otras personas digan, este hombre perseveró. Dios me dijo el año pasado, yo te doy una nueva oportunidad el año pasado, me dijo. Y el año que viene yo voy a aparecer ante ti. Y te voy a preguntar, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Dónde está? Ríndeme cuenta. Como la palabra de los talentos, ¿no? 5, 2 y 1. No escondas tu talento. No lo escondas más. Me da vergüenza predicar. Rompe con esa diablura del diablo, con ese pensamiento satánico. No, es que voy a orar y siento que hay como unas caras que me miran. Reprendí al diablo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, quiero dejarte este mensaje. Jesús vuelve pronto. Y Jesús no viene por 4 o 5 de la iglesia. No, no, no. El cielo es grande. Jesús dice en Juan capítulo 14, me voy a preparar morada para ustedes. Volveré y os tomaré a mí mismo. Y donde yo esté, quiero que vosotros también estéis. Jesús fue el grave ejemplo de orar, de buscar a Dios. Así que si vos querés tener resultados en Dios, querés tener éxito, victoria, no te digo que no te va a pasar algo malo porque te estaría mintiendo. Pero si realmente vos querés ser efectivo y poderoso en Dios, le voy a contar algo antes de finalizar el programa. Yo tuve sueños, manifestaciones del Espíritu Santo, las cosas que iba a vivir. Dios me dijo, vas a ser pastor, hoy soy pastor. Vas a estar en Lanús, estoy en Lanús. Te voy a llevar a tal lugar, fui a ese lugar. Y comencé a tener visiones y revelaciones de Dios. ¿Cómo? En oración. Y un día Dios me había mostrado algo que hoy es el día de hoy, hace casi 3 años, ya pasó lo que hace 3 años, 4, 5 años Dios me habló. Yo me convierto en el 2012 y comienzo a tener revelaciones, entendimiento, comencé a orar, a ayunar, a rendirme, a someterme a la voluntad de Dios. Dios comenzó a mostrarme, Dios comenzó a venir y no tan solo eso, vino un día el Espíritu Santo y vino sobre mí, como dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comencé a tener algo tan hermoso de parte de Dios y Dios comenzó a llevarme a niveles poderosos. Entonces, Dios me decía, en este tiempo prepárate. ¿Por qué, Señor? Porque vino una temporada muy fea. Comencé a pasar hambre, ser perseguido, despreciado, desechado, calumniado, pero no desamparado por Dios. ¿Dónde está eso? ¿Hay un registro de la Biblia? Sí. El apóstol Pablo se le acercó un profeta llamado Ágabo y le dijo, así dice el Espíritu Santo con el dueño de este centurión. Le agarró el cinto y ¿qué hizo? Se ató él mismo y ¿qué hizo? Dice la Biblia que se ató él, dice, así dice el Espíritu Santo, atarán al dueño de este cinto. Lo van a perseguir y va a ser entregado en manos de la gente. Y así fue. Y Pablo dice, sí, tranquilo, no lloren. Yo ya lo sé eso. Dios le habló a Pablo en lo secreto y Dios termina de confirmar por un profeta de Dios. O sea, es lindo orar, es hermoso. Cuando el apóstol Pablo no era apóstol, era Saulo. Él estaba orando, estaba en una habitación 3 días. Estuvo orando, buscando a Dios y en una revelación dice que Dios lo visitó y le dijo, vendrá un hombre llamado Ananías y pondrá las manos sobre ti y serás lleno del Espíritu Santo, vas a recibir la vista y vas a ser bautizado. Y cuando Ananías estaba orando, le dice, Dios, Jesucristo se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, Ananías, levántate y ve hasta la calle derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Hubo una
comunión entre Ananías y Saulo. Se unieron el uno al otro. Qué precioso es orar. Ahora, cuando alguien te dice algo de parte de Dios, Dios te dice una cosa y ese hombre te dice otra, no le creas. Primeramente, oralo, pedile a Dios. Si no, vas a ser como el profeta joven, Primera de Reyes capítulo 13. Vas a ser muy fácil engañado. Muy fácilmente vas a ser arrastrado como hizo el diablo. El profeta joven le faltó discernimiento espiritual. Él tenía una palabra, le dijo: rey, por la palabra de Jehová me está dicho que no coma ni beba en esta ciudad. Y dice que se fue, pero el profeta que estaba en la ciudad lo engañó. Le dijo: ven a mi casa, porque no, pero le dice el profeta joven: no puedo ir a tu casa, porque me fue dicho por la palabra de Dios que no coma ni beba, que no me pare en la ciudad, que no vuelva por el mismo camino, que vaya por otro. Y el profeta viejo siguió insistiendo y él le dice: sí, vení a mi casa a comer. Porque esta mañana vino un ángel del Señor y me visitó y me dijo que venga, que iba a venir un profeta a la ciudad. Y lo dejó pensando, lo dejó temblando, no supo qué responder. Así fue engañado Adán y Eva. No te dejes engañar. Por eso te animo a que pases tiempo en oración. No permita que el profeta viejo que ya no escucha a Dios, que no tiene comunión con el Padre, que no tiene revelación del cielo, no te dejes engañar. Muchas veces me han querido engañar y le dije que no. Pero que no, porque Dios a mí me dijo que no. Y esos hombres se han enojado, esas mujeres se han enojado, pero a mí no me importa si la mujer, el hombre se enoja. A mí lo que me interesa es que Dios apruebe mi ministerio. Si Dios me dijo que no, es punto. Y no, pero Dios me habló. Bueno, que el mismo Dios que te habló, que me habla a mí. Porque la palabra me la revelaron a mí, no te la dieron a vos. Así que yo quiero animarte hoy, en esta tarde preciosa y maravillosa, que escuches este mensaje y que le digas: Señor, vuelvo a la oración, vuelvo a mi primer amor. Vuelvo a repetirte: querés tener éxito, victoria, querés tener ciertos resultados en tu ministerio. A lo mejor le estoy hablando a lo mejor un pastor, un apóstol, un profeta, un hombre de Dios. Bueno, ora. Sin oración no habrá poder. Así se llama el tema de hoy. Sin oración no hay poder. No habrá poder, no habrá resultados si no hay oración. Quiero bendecirte y declarar esta palabra. Quiero bendecirte y decirte que comiences a orar, a buscar a Dios. Y yo puedo asegurarte que tendrás resultados efectivos. Así que Dios te bendiga. Te saludo con la paz de Cristo. Recuerda, velar y orar, porque Jesús vuelve pronto. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.